las resoluciones de un siervo de Jesucristo. Antes de leer el texto, o de hecho me gustaría leerlo conforme vamos en los temas. Hace algunos, yo creo que será más de un mes, sí, de hecho, hablamos de un autor llamado Jonathan Edwards. No recuerdo exactamente, pero creo que es el tercer gran despertar en Estados Unidos, o avivamiento en Estados Unidos. Él fue uno de los que Dios usó para avivar esta nación, y junto con ello muchos otros países, pero él escribió desde muy joven 70 resoluciones, ¿sí? Hace casi un mes, o poco más de hecho que un mes, leí yo 10 de esas resoluciones. Y le parece, hoy voy a leer otras 10, ¿verdad? Porque empezamos hablando de resoluciones aquella vez, y bueno, hoy volvemos a hablar de resoluciones, pues creo que vale la pena continuar con algunas. Y voy a leer de la 11 en adelante. Usted las puede buscar en internet y pronto las encuentra. Resoluciones de Jonathan Edwards, vienen muy bien explicadas. Y dice así, mire, la número 11. Tomo la resolución, cuando pienso en cualquier teorema de la divinidad que haya que resolver, de inmediato hacer lo que pueda por resolverlo, si las circunstancias no me lo impiden. Esa es la 11. Habla de una diligencia por conocer al Señor. Número 12. Tomo la resolución de que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo, vanidad o en cualquier medida, ¿qué dice? Inmediatamente lo rechazaré. O sea, rechazo todo orgullo, toda vanidad, toda cosa que me quiera exaltar a mí. Número 13. Me determino que me esforzaré para encontrar objetos adecuados para ser generoso y caritativo. Fíjese, esto lo hizo un joven, creo que a los 18 años hizo este documento. Y fue como su plan de vida. Así quiero vivir. Número 14. Me determino a nunca hacer ninguna cosa por venganza. Número 15. Me determino a jamás permitirme ni la más mínima emoción de ira hacia seres irracionales. Número 16. Me determino a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra, ni menos o más, a excepción de hablar solo lo realmente bueno. Número 17. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. Sí, mucha gente se arrepiente, ¿verdad?, cuando ya está a borde de morir. Ay, hubiera hecho esto o aquello. Él dice, todo eso lo voy a hacer en vida. Son buenas resoluciones, ¿eh? Número 18. Estoy resuelto a vivir en todo tiempo como pienso es lo mejor en mis conceptos más devotos, y cuando tengo las nociones más claras de las cuestiones del Evangelio y del mundo por venir. Número 19. Estoy resuelto a nunca hacer nada que tuviera miedo a hacer. Si yo supiera que no faltara más que una hora para escuchar la trompeta final. Imagínense, esta resolución dice, si a mí me avisaran que en una hora Cristo viene, ¿qué haría? Este hombre dice, lo voy a hacer ahora, ¿sí? No sé, quizá ese día, o si te avisan una hora antes, pues lo primerito, estar a cuentas con Dios. Pues él lo dice, lo voy a estar haciendo diario. Estar a cuentas por si hoy viniera nuestro Salvador. Y resolución número 20. Tomo la resolución de mantener la más estricta moderación, escucha esto, en el comer y beber. Era un joven, hermano, y estaba tomando determinaciones. Usted me pregunta, ¿las resolvió, las hizo todas? No sé, yo no lo conocí. Tenemos testimonios de Jonathan Edwards, un hombre que Dios usó de manera tremenda en muchas áreas del ministerio. Fue un gran maestro en algunas universidades y bueno, dejó legado. Es probable que muchas de estas resoluciones las llevó al 100%, otras quizá no, pero créame que es bueno, hermano, que usted y yo tengamos resoluciones. Que usted diga, me resuelvo o me comprometo a vivir de esta y de esta otra manera, ¿sí? Yo me he propuesto esto, ¿verdad? Usted lo sabe, mi lema de vida es 2 Timoteo 2:15 y mi meta es Juan 17, versículo 3.
o 4, déjeme ver, ese es el que todavía se me pasa, pero es según el 3. A ver, lo voy a leer para no mentirle. Mi lema de vida es, personalmente, según de Timoteo 2:17, procura con diligencia presentarte, ¿qué dije? ¿Qué? 2:15, perdónenme, miren los nervios, ¿verdad? Es que estoy pensando en Juan 17, ¿verdad? Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y mi meta es, es Juan 17:4, ¿sí? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiero decir así un día, delante del Señor: Señor, te di gloria, acabé lo que me pediste. Entonces, cada quien tenemos nuestras resoluciones. Las de Jonathan Edwards, muy específicas, creo que podría ser buen ejercicio hacer una lista, porque hermano, quien tiene un objetivo, créame, se esfuerza para ello y de alguna manera tiene una referencia, ¿verdad? Cada vez, no sé cómo lo haría Jonathan Edwards, sería bueno ver su biografía, ver cómo lo hacía él para evaluar estas 70 cosas, ¿verdad? No sé si cada mes, cada semana, bueno, a ver, de estas 70, ¿cómo vamos? Ay, la 25, fallé, bueno, hay que echarle ganas, ¿sí? Bueno, hermano, resoluciones de un siervo de Jesucristo. Toma una decisión firme, hermanos, esfuerzo constante, mantenernos en estas resoluciones. Y además requiere también esfuerzo, dedicación para resolver o arreglar aquellas que no estamos cumpliendo, ¿sí? Desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, decidimos seguir a Cristo, mire, usted y yo resolvimos, o en otras palabras, decidimos a trabajar en favor del reino de Dios, ¿sí? Y su justicia, lo dice la palabra, ¿verdad? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, determinamos esto: voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. ¿Sí lo hicimos así, hermano? Sí, ¿verdad? Sí. Y conforme avanzamos, de alguna manera conocemos más de la palabra, nos relacionamos con la familia que Dios nos ha dado y confirmamos o afirmamos este compromiso. Bueno, así debería ser, ¿verdad? Pues yo creo que haremos bien en mantenernos en ese compromiso, hermanos. Y hacerlo de manera constante. Cada día hacer una autorreflexión o autoexamen y decir, a ver, ¿cómo vamos en esta decisión que tomé hace, no sé, 15, 20 años? ¿Sí? ¿Quién se acuerda cuántos años tiene usted de que aceptó a Cristo? ¿Alguien se acuerda? Yo lo hice a los 5 años. Entonces ya llevo un buen 28 años. Bueno, casi 29, todavía digo 28. ¿Sí? Pero bueno, quizá usted lleve más. Pero ¿se acuerdan? Qué hermoso ese tiempo, ese día, ¿verdad? Mire, Sinclair Ferguson, uno de los autores que he estado comentando, él dice esto, escucha: los cristianos a lo largo de los siglos han imitado esta sabia práctica. ¿Cuál práctica? Ordenar la propia vida se ha convertido en un tema de muchos libros y seminarios, tanto cristianos como seculares. Mira, hermano, en el mundo hay muchos libros de autoayuda. Aún los ministerios, ¿verdad? Hay ministerios de esto, de no autoayuda necesariamente, pero consejería bíblica con el propósito de que vivamos vidas en orden, disciplinadas, ¿verdad? Si hablamos de la disciplina de leer la Biblia, pues hay libros como ser disciplinados en la lectura de Biblia, estudiar la Biblia, y bueno, la vida cristiana tiene muchas áreas, ¿verdad? En lo administrativo, en el hogar, papás, ¿verdad? Hay muchos consejos sobre esto. Entonces, es un principio y bueno, en la vida cristiana hay muchos recursos que nos van a ayudar a esto. Y acuérdense, hay que ser sabios y tomar aquellos que están basados en la palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, mire, resulta interesante observar dos características de cómo Pablo, hoy lo vamos a ver a través de las lecturas, de cómo Pablo describe su propia determinación. Y él dice dos cosas, ¿verdad? Yo quiero introducir con esto porque vamos a ver detalles de cómo resolver
como siervos de Cristo. Pero mire, él decía esto, o Pablo resalta dos cosas en sus palabras. Primeramente, él establece objetivos, ¿sí? Pero sus objetivos no son objetivos así al aire, al vuelo, no. Sus objetivos de Pablo están todos enfocados a conocer más a Jesús, ¿sí? Porque para él dice, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Y me esfuerzo por ganar a Cristo, me esfuerzo por conocer a Cristo. Y para él la gloria, lo más precioso de todo es llegar a estar con Cristo. Así deberíamos ser nosotros también, hermanos. Por algo, ¿verdad? La relación de la iglesia con Cristo es como la de un esposo, o en este caso todavía una novia y el novio, ¿verdad? Que el momento precioso y sublime es cuando las bodas, ¿verdad? O la boda, ¿verdad? Entonces, esos novios, ¿verdad? Ahorita, si lo vemos en el contexto natural, pues los novios pues son felices, ¿verdad? Se ven de vez en cuando, platican, wow, van a comer, a cenar, bonito. Pero la culminación de todo este amor, de todo este tiempo lindo juntos, pues llega hasta que se casan, ¿verdad? Digamos, de acuerdo a los patrones bíblicos, ¿verdad? Hay jóvenes que se adelantan a esto y pues no les va bien, pero es eso, ¿no? Y cómo esa imagen viene acá a la vida cristiana, hermanos. Anhelamos un día estar con nuestro Señor Jesús. Ese día en que podamos verle cara a cara, que podamos platicar con Él cara a cara. Pablo, todos sus objetivos, número uno, estaban enfocados a esto. La segunda cosa es que Pablo, a través de sus palabras, nos enseña una cosa más. Un constante autoexamen, ¿sí? Entonces, número uno, los objetivos de Pablo eran conocer más y más a Cristo cada vez. Y número dos, un constante autoexamen. Él se dedicó a esto. Él subraya que dada la naturaleza de su objetivo, ¿verdad? Su objetivo, acuérdese cuál era, conocer a Cristo. Dado este objetivo, él siempre tendría que ser muy cuidadoso en revisar cómo estaba su vida, ¿sí? Mire, si vemos un atleta, ¿verdad, hermano? Tiene una meta, ¿verdad? Un atleta ahora que vienen los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Creo que van a ser en París, ¿sí? ¿Verdad? Algo así oí. ¿Sí son en París? Creo que sí. Vi por ahí unos anuncios. Pero el asunto es que todos estos atletas se están preparando para ese, creo que es 2026, si mal no recuerdo. Entonces todos estos atletas se están preparando para ese gran día. Tienen en su objetivo ganar, ¿sí? Entonces, día tras día, ¿verdad? Ellos se están preparando, se están autoexaminando, automidiendo sus récords, con el propósito de decir, ok, vamos, no sé, tantos segundos, necesito mejorar más segundos, porque en esa carrera necesito vencer a fulanito que tiene tal récord. Entonces se esfuerza para que cada vez sea mejor. La vida cristiana así debe ser, hermano, esforzarnos, ¿verdad? Y acuérdense, lo hemos visto, no lo haremos en nuestras fuerzas. Pablo lo deja súper claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así es el cristiano, hermano. Así que yo quisiera invitarte, antes de ir al primer tema, por un instante piensa, medita un poco, en todas esas resoluciones que has hecho como seguidor de Cristo o siervo de Jesucristo desde el momento que comenzaste esta carrera. Piensa, hermano. A ver, trata de hacer memoria. ¿Qué promesas hiciste al Señor? Cuando tú y yo dijimos, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, decidimos muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, pues, serle fiel, tan simple como eso, ¿verdad? Pero no sé, quizá tú tomaste decisiones muy específicas. Y quizá, y lo más seguro, de hecho, a través de tu vida cristiana, has decidido cosas, ¿verdad? Has decidido, ok, voy a leer la Biblia cada año por lo menos una vez. Bueno, es una determinación. Voy a asistir a todas las reuniones. Bueno, es otra resolución muy buena, te la recomiendo. Voy a orar todos los días. Bueno, resoluciones. ¿Qué resoluciones tienes? Y si no tienes, hermano, empieza a tomarlas porque es bueno esto, ¿sí? Es bíblico. Ves en Pablo, ves este hombre que te platicaba hace rato, Jonathan Edwards. Dios lo usó tremendo porque fue muy disciplinado. Resoluciones. A ver, ¿qué resoluciones, hermanos? Ahora la pregunta siguiente, ¿cómo vas? Si haces un examen hoy,
No va a ser difícil contestar. Es un examen de estos que solo es sí o no. A ver, primero resolución. Leer la Biblia por lo menos una vez al año, sí o no. No haya medias, sí o no. Y dices, ay, aquí fallé. Bueno, ponle no. Y así piensa esas resoluciones. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo andamos en esas resoluciones? Si hoy se hiciera un corte, ¿cómo vamos? Vamos a pensar en unos minutos las resoluciones de Pablo. Y cómo Pablo, a través de su propio ejemplo, hermano, nos enseña cómo él hacía esto, cómo determinaba y cómo él mismo se autoevaluaba. Y yo quiero invitarte que eso que estás pensando ahorita, ay, esto no lo he hecho bien, esto tampoco, y bueno, están saliendo una lista cada vez más grande, que al final vamos a orar, ¿te parece? Porque yo creo que todos aquí tenemos resoluciones que hemos hecho, promesas que hicimos a Dios que no hemos cumplido, ¿verdad? Siendo honestos, hay cosas que no hemos cumplido, que decimos sí, yo lo he hecho, pero a medias. Entonces, ¿qué le parece si al final tomamos un tiempo y pedimos a Dios nos perdone primeramente y retomamos nuestro compromiso, ¿verdad? Así que prepárate, vamos a orar en unos minutos. Así que yo quisiera empezar con el pasaje, ahora sí, capítulo 3, versículos 12 al 16. ¿Los leemos? Filipenses 3, 12 al 16. Escuche esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, vamos a pensar unos minutos. Y número uno, yo quisiera que veamos, nombré de alguna manera estos tres temas de hoy con verbos o acciones, ¿verdad? La primera acción que vamos a pensar es prosigo. Y vamos a ver el versículo 12, ¿sí? Prosigo. En el contexto cercano, los versículos 9 al 11 que estudiamos la semana pasada, Pablo habla de un destino glorioso, un destino final. ¿Te acuerdas cuando dice ser hallado en Él? Que cuando yo me encuentre frente al Padre Celestial, sea hallado en Cristo, o sea, unido a Cristo. Y que recibamos esas palabras, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que recibamos esas palabras, entra en el gozo de tu Señor. Que cuando estemos ahí, hermano, sea como la culminación de toda esta trayectoria en nuestra vida de conocer cada día más y más a Cristo, y que ahí lo conozcamos por completo, cuando estemos frente a Él. En ese caminar, hermanos, hablando de este contexto, Pablo nos lleva ahora a un punto donde él dice prosigo, o sea, sigo. ¿Sí? No es algo que yo determino al principio y bueno, después se me olvida y después adaptamos o vemos cómo lo hacemos. No, sigue en lo mismo, sigue en la misma determinación. Y Pablo, ¿cómo empieza aquí? Me gusta cómo empieza. No que lo haya alcanzado, porque él está hablando de algo futuro, algo glorioso en el futuro, pero que ya se está trabajando en ello. Si hablamos de conocer a Cristo, cada día debemos esforzarnos por conocerlo. Lo conoceremos al final completamente cuando estemos allá, pero mientras vamos conociéndolo. Así que Pablo dice, mira, hermanos, no lo he alcanzado todavía. No lo he alcanzado, ¿verdad? Dice ahí, no que lo haya alcanzado ya, sino ni que sea perfecto tampoco, sino que prosigo. Entonces en esta parte dice, todavía no lo alcanzo. Hermano, la fe
La fe del cristiano es siempre activa, dinámica, siempre nos hace avanzar, siempre vamos trabajando. Pablo está reconociendo que no ha llegado a un punto en su vida espiritual en el que pueda decir, ya terminé. Todavía no. Todavía le queda mucho crecimiento espiritual por realizar en su vida cristiana. Verá, en lo que Pablo nos enseña aquí. Y si tú ves, nos autoexaminamos, ¿ya acabamos? Yo no me considero que ya acabé. Hace falta mucho. Hemos dicho que la vida cristiana es una batalla constante, hermanos, contra un enemigo real, Satanás, contra nuestra propia carne, contra el mundo, ¿verdad? Sus placeres, sus ofertas. Entonces, mientras usted y yo estamos en este cuerpo de carne y hueso, no hay otra opción que estar en la lucha, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que la vida cristiana es sin luchas. Las luchas son, o ya están ahí. Cuando usted y yo dijimos sí a Cristo, entramos en una lucha diaria, constante, ¿sí? Entonces, necesitamos permanecer, hermanos, ¿sí? No hay otra opción. Hemos dicho esto ya, la vida cristiana es una lucha, en una batalla constante. No tenemos otra opción que permanecer en esa lucha, y en esta lucha seguiremos avanzando en el propósito de Dios. Hay una tendencia y algunas sectas o corrientes promueven una actitud que le llaman triunfalismo. ¿Qué es el triunfalismo? Te lo voy a leer. El triunfalismo es esto, una actitud ya sea real o supuesta de seguridad en sí mismo y superioridad respecto a los demás, fundada en su propia o en la propia valía. O sea, en otras palabras, hay otra también declaración positiva, ¿verdad? Está dentro de esto, el triunfalismo. Esto puede ser muy dañino, hermano, vivir una vida así. Puede ser muy dañina al creyente y también los demás a tu alrededor. Esta actitud triunfalista dice, ¿cómo estás, hermano? Siempre en victoria. Y lo decía el otro día, un domingo, ¿verdad? Y tú lo ves todo bien apagado, bien derrotado, y dices, ¿cómo que en victoria? Hay victoria en Cristo, sí, gloria a Dios por eso. Pero hay lucha constante, y no podemos decir que todo bien, no, hermano. Veamos cómo está nuestra sociedad este mes, ¿verdad? Qué tremendas cosas. Entonces no podemos decir que tenemos la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Hay mucho todavía en lo que necesitamos luchar, seguir luchando. La victoria final hasta que estemos frente al Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, mientras estamos acá, hay lucha, hay batalla, y hay que esforzarnos, hay que luchar. Sí, amén. No solos, acuérdese, en Cristo, sí podemos. Porque mire, hermano, usted y yo vivimos en un mundo caído. Entonces, por eso no podemos decir que estamos en victoria completa. No olvidemos que el sufrimiento, escuche esto, no olvidemos que el sufrimiento es parte de nuestra carrera a la gloria, ¿sí? El sufrimiento es parte, hermano, de nuestra vida. Yo quiero leer un texto, 2 Corintios 4, 7 al 10. 2 Corintios 4, 7 al 10. Dice así la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche, que estamos atribulados en todo, vea, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, mire, estamos batallándole, ¿verdad? Dice ahí, como perseguidos, pero no desamparados, seguimos adelante. Entonces, mientras usted y yo estemos en esta carne, hermanos, hay lucha, hay dificultad. Entonces, ¿qué dice primero Pablo? Hermanos, ¿saben qué? No he terminado. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Pablo? Pablo había dicho o tenía credenciales de alguien que muy preparado, y si usted ve todo lo que Pablo escribió, ¿verdad? Cómo Dios lo usó, yo podría decir, bueno, Pablo, wow, este hombre ya. Pero él dice, hermanos, yo
no lo he terminado todavía. ¿Qué les dice también? Ni es que también yo sea perfecto, no soy perfecto, hermanos. Esto me gustó porque, hermano, usted y yo no vamos en la calle o aquí en la iglesia diciendo que somos perfectos, tampoco lo asumimos, entendemos que estamos incompletos y en proceso, ¿sí? Esta perfección llegará hasta que estemos con Cristo, ¿verdad? Sí, amén. 1 Corintios 13:10. Dice así la Escritura, mira, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahí está hablando, ¿verdad? De cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo va a suceder esto? Lo veíamos el domingo en la mañana. Cuando Jesús venga. Ahí es cuando viene lo perfecto. Pero mientras, dice, todo está, dice, ahí un poco borroso o es como en parte, ¿verdad? En parte conocemos, pero en parte no conocemos, ¿verdad? Si lo vemos de conocer a Cristo, no conocemos todo de Cristo. Conocemos lo que se nos ha revelado en la palabra, pero hay mucho todavía por conocer de Jesús. Entonces Pablo le dice, hermanos, no es que ya sea perfecto. ¿Te acuerdas en comparación a los falsos ahí en el versículo 2 cuando hablamos de estos mutiladores del cuerpo, ¿qué más decía? Los perros decía ahí también, los malos obreros, estos tres, hablaban de una perfección andante ahí, ¿verdad? Y se presumían como perfectos, pero Pablo dice, miren hermanos, no. Pablo expresa, ¿verdad? En su propia vida, ¿verdad? Le dice, mira, el hebreo de hebreos, el fariseo, el israelita, el de la tribu de Benjamín, del primer rey, bueno, tenía muchas cosas de qué presumir y decir yo, pero él decía, no soy perfecto. Vamos a ver unos minutos en el versículo 15, que habla también de la perfección. Si alguien lo ve, el versículo 15 de Filipenses 3, ¿qué dice? Así que todos los que somos perfectos. Y usted y yo vamos a decir, ¿cómo pues? En un lado dice que no es perfecto, pero acá que sí es perfecto. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Aquí me están cambiando la jugada. ¿Qué sucede? Bueno, no es el mismo perfecto del cual se está hablando acá. Por eso a veces, miren, nos ayuda mucho ver las palabras originales, el griego. Y entonces, bueno, vamos a ver una palabrita griega aquí. Miren, normalmente cuando yo les doy palabras griegas, yo no le doy la conjugación, yo le doy la raíz, ¿sí? Entonces, porque la raíz es más cortita. A veces la conjugación es una palabra muy larga, pero sepa usted que si usted va a una Biblia en griego, no va a ver esa palabra que yo pongo, ¿verdad? Es, por ejemplo, yo leo, ¿verdad? Entonces, el verbo es leer, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar leer, no leo, ¿verdad? O las conjugaciones de esos verbos. Entonces yo les voy a dar las raíces, ¿sí? Para evitarme poner palabras tan largas. No hay tiempo para eso. Si usted quiere, pues hay cursos de griego, le puedo dar algunas recomendaciones. Pero le voy a dar la raíz de esta palabra que se usó para perfecto, ¿verdad? En el versículo que estamos, versículo 12. La raíz es esta, mire. ¿Cómo se lee esto? T, le, I, O. Este es una O, es la omega, es como si fuera una O larga, pero cuando tú pegas una omicron y una omega, se hace como una O más larga y a veces es O, ¿ya? Se le agrega una U. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra para perfecto. ¿Cómo ve? ¿Y qué significa esta palabrita? Significa completar, lograr, consumar, perfeccionar, acabar. Entonces cuando Pablo dice, hermanos, no es que yo sea perfecto, está diciendo, no es que ya lo terminé, hay mucho por hacer. No es que ya lo he consumado, no, falta. Les voy a decir una palabra a ver si la ha escuchado usted. ¿Ha escuchado alguna vez usted
tetelastai, tetelastai, ¿no? O la raíz teleo, va a decir, no, ¿verdad? Menos. Mire, en algunas iglesias, a ver, es esa palabra, a ver si le suena ahorita, tetelestai, suele escucharse o ser temas de Semana Santa. ¿Qué cree que, o a qué cree que se refiera? ¿Se acuerda del Señor Jesús ahí en Juan capítulo 19, 30? Cuando dice estas palabras, consumado es, ¿sí? ¿Se acuerda de eso? Que dice consumado es. Entonces ahí él dijo esto, tetelestai, ¿sí? Consumado es, ¿sí? Entonces, si se fija, es un poquito similar, ¿verdad? De hecho, de esas palabras perfecto, completado, completo, hay un montón. Esta es una de ellas. Pero mire, son muy relacionadas. De hecho, si se fija, su raíz es muy similar. Empieza en tele, acá en esa es teleo, es sin esto, y sin io, ¿verdad? Es teleo, ¿sí? Pero mire, es interesante, ¿no? Jesús, cuando está diciendo consumado es, tal cual es, está consumando el trabajo de redención por el hombre, ¿sí? Llevando en la cruz los pecados, ¿sí? Pagando, ¿verdad? Otro de los significados de esta palabra es pagado, ¿sí? Está pagando la deuda. Entonces, cuando Pablo dice, mira hermanos, yo no soy perfecto, en otras palabras dice, yo no he terminado, me falta, yo no he consumado, yo no he completado, yo no he perfeccionado, ¿sí? En otras palabras, él está diciendo, hermanos, mi trabajo en la tierra no está completo. Esto es muy diferente, ¿se acuerda? Más adelante en 2 Timoteo 4:7, Pablo va a decir estas palabras, ¿se acuerda? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este tiempo, cuando él escribe Filipenses, es otro tiempo muy distinto al 2 Timoteo. 2 Timoteo, él ya está diciendo esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y sabe qué palabra usa ahí en he acabado? Es otra muy similar, teteleca. Teteleca también viene del teleo. Y teleo es la misma palabra o la raíz de la palabra que Jesús usó en la cruz, consumado es. Entonces, cuando Pablo está llegando ya a su final, que él ya sabe, ¿verdad? Yo creo que el Espíritu Santo le está haciendo sentir, ya acabaste, ahora sí él puede decir, estoy consumando, o ya está consumado mi trabajo aquí. ¿Cómo ve, hermano? Qué bonito, ¿verdad? Estas palabras se relacionan, ¿sí? Entonces, pero en este punto de la historia, cuando él escribe Filipenses, hermanos, no he acabado. Entonces dice Pablo, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero algo sí hago, prosigo. Era por eso ese título, prosigo. Sí dice ahí, ¿verdad? Dice ahí versículo 12, volvamos otra vez, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo, dice, sino que prosigo, hermanos, prosigo. ¿Qué más dice ahí? Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire, dado que todavía hay trabajo que hacer, Pablo no se queda, pues aquí ya me quedo tranquilo, ya hay varias iglesias, pues que me mantengan. No, él sigue trabajando, sigue trabajando. Si algo vemos en Pablo es que incansable, ¿sí? Aún desde la cárcel está trabajando. Aún en la cárcel está trabajando. Él dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Voy a leerle otras versiones para entender esto del verbo asir. ¿Lo ha usado usted? Asir, ya casi no lo usamos. Asir. Sí dices vasir, pero eso es un verbo mexicano raro. ¿Vasir? ¿Lo han hecho? Bueno, ya, no aprendan esos verbos. Son verbos revueltos, ¿verdad? No, asir, hermanos, ¿sí?
asir. Bueno, ahorita vamos a ver, ¿qué significa esto? La Biblia de las Américas dice, sigo adelante, esto es prosigo, a fin de poder alcanzar, asir es como alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Si se fija, asir se dice 2 veces, ¿verdad? Es como alcanzar o lograr, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente dice, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Traducción Lenguaje Actual dice, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. En otras palabras, entonces Pablo dice, hermanos, mire, yo no he acabado, no lo he alcanzado, no soy perfecto, pero lo que sí es que sigo trabajando para llegar a esa meta, ¿sí? Para la cual fui llamado. Esto es de lo que sí Pablo está seguro, hermanos, de que tiene que seguir adelante, luchando para alcanzar a la meta, o esa meta que Jesucristo le puso cuando le llamó, ¿sí? Hay una palabra griega más, esta palabra de prosigo, voy a poner ahí otra palabrita. Esta palabra suena como esta letra, perdón, delta, es dioko. Esto es como una K, entonces lo puedes poner como una K, dioko. Esta palabra, hermanos, ¿sabes qué incluye? Padecer persecución. Aparte de que significa proseguir, significa proseguir, pero incluye padecer persecución. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hermanos, yo sigo en esto y voy a padecer persecución por esto, pero sigo, ¿sí? Entonces vea que lo importante de las palabras, hermanos, que se usaron. Esta palabra dioko también es usada, ¿sabes para qué? Me gustó mucho, para las carreras de velocidad. A mí me gustaban mucho las carreras de velocidad. ¿A quién le gustaba eso? Braulio, yo sé que le encanta. A mí me encantaban estas porque eran cortas, no eran largas. Las de resistencia, ay, hermanos, muchas veces no aguantaba, ¿verdad? O llegaba desbaratándome. Pero mire, esta palabra se usa ahí, en las carreras de velocidad. Porque la idea aquí de Pablo es que, imagínese esto, él está corriendo rápidamente detrás de algo, como un corredor que corre hacia la línea de meta. Imagínense por un momento un corredor, hermano, dice aquí, ampliando su zancada, haciendo pasos más largos, moviendo sus brazos, acelerando sus piernas, sacando el pecho al frente hacia la meta. Este es el esfuerzo total de Pablo por alcanzar o ganar a Cristo, como lo decían unos versículos antes. No significa que en la vida cristiana vamos a la corre y corre, no. Pero el verbo que se usa ahí es como esa esencia de alguien que corre en una carrera de velocidad. ¿Alguna vez le ha tocado, se acuerdan las competencias de la primaria, secundaria o prepa? Que esas carreras corríamos a todo, hermanos. Bueno, yo me acuerdo que era algo bien emocionante, porque corríamos a todo para ganar. Nunca gané, pero bueno, yo no fui deportista, ese no fue mi llamado. Pero así, hermano, ese sentimiento de con todo, porque tengo que llegar, es el sentimiento que expresa aquí de prosigo. Si voy con todo, en otras palabras. Hermanos, así debemos correr como cristianos, con determinación, con esfuerzo, con valentía, hermanos. Pero sabes, Pablo lo dijo una vez, no como a la aventura, ¿verdad? Corro con una meta, con un propósito, ¿verdad? Y corremos con una esperanza, con fe, hermanos, sabiendo que aquel que nos llamó es fiel, hermanos. Que aquel que nos llamó es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría.
Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 24 al 25. Estaba leyendo un texto. Si se le hizo familiar, estaba leyendo. Capítulo 1 de Judas, solo hay un capítulo, 24 al 25. Entonces mire, así debemos correr usted y yo como cristianos. ¿Verdad? Otra vez, no significa ir a la corre y rápido, pum, pum, lo que sigue, no. Habla de ese sentimiento de alguien que corre con todo, porque quiere ganar. ¿Sí? Porque si tú te acuerdas de Hebreos 12, 1 y 2, habla de que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Entonces, es una carrera así, con paciencia, pero con un sentimiento, con una determinación de que me esfuerzo con todo para así llegar al final. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano? Eso es proseguir. No es tan simple como parece. Hay un programa, creo que del hermano Miguel Núñez, que se llama No es tan simple como parece, algo así. Hace muchos años lo comenzaron y tiene algunas cuestiones comunes en el cristianismo, preguntas comunes, a veces controversiales, y por eso se llama así, no es tan simple. Hay preguntas que tú dices, pues contesto esto, pero depende el contexto, a veces cuesta. Vamos al número 2, ya vimos que es proseguir. El número 2 es olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y aquí vamos a pensar en los versículos 13 al 14. Ok, prosigo. Y ahora número 2, olvidando lo que queda atrás. Vamos a ver versículo 13, nuestro texto principal de Filipenses 3. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante o está adelante, prosigo, vea otra vez, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Voy a empezar en la primera frase del versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, o ya alcanzado. Palabra de Dios para todos dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Yo creo que es claro, ¿verdad? Pero voy a decir otra versión, nueva traducción viviente. No, amados hermanos, no lo he logrado. ¿Verdad? Entonces, si después de lo que Pablo les ha explicado, que él era fariseo, que él era esto, aquello, y que ha logrado esto y aquello, él le dice, no hermanos, si pensaron que ya acabé, no he acabado. Hablando de la perfección, en el versículo 12, Pablo le dice a sus hermanos, no soy perfecto todavía. Otra vez, de alguna manera él repite lo mismo. Pablo no va pretendiendo o concluyendo o estimando que ya terminó, no. Él es sincero y les dice, aún no he acabado mi carrera, falta tiempo. Más adelante usted y yo vemos en la palabra, en su escrito a Timoteo, él le dice, ahora sí, he acabado, pero aquí todavía no acaba. Por eso te decía hace un ratito, hermano, ¿cómo vas con esas determinaciones, esas resoluciones? Y si nos damos cuenta o somos sinceros, no hemos acabado. Pensemos un momento, hermano, en lo que hemos logrado en nuestra vida cristiana. Piensa, hermano, ¿qué has logrado? Yo estoy seguro que has logrado muchas cosas. ¿Sí o no, hermanos? Si antes eras muy enojón, pues eres un puntito menos enojón, ¿verdad? Algunos seguimos siendo algo enojones, pero ya una rayita menos. De 20 rayas ya son 19. Bueno, ahí vamos. No, yo creo que Dios está haciendo la obra, ¿verdad? Dios hace obras lindas en usted y en mí. ¿Verdad? Y seguimos trabajando. Todos, hermano, hay áreas en nuestra vida. Así que no desesperes, hermano. Sigue adelante. Mira, piensa eso. ¿Ya terminaste? Yo diría, o yo puse aquí, ni lo pienses, no pierdas el tiempo, todavía falta mucho por hacer. No le des vueltas si ya terminaste o no. Falta. Si todavía estás vivo, nos falta. ¿Sí? Nos falta.
Es interesante escuchar, mire, muchas veces en conferencias, ¿verdad? Grandes conferencias de diferentes tipos o nombres, y gente que habla de sus logros. Qué bonito, ¿verdad? Suena bonito todo aquello. Pero creo que yo pensaría más, y yo le animaría, pensemos o hablemos más como Pablo. Y tomar una actitud más humilde y decir, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Me falta. ¿Sí? Porque a veces se nos presentan conferencias y wow, qué tremendo este hombre, cuánto ha logrado. Y hace rato veníamos platicando, hermano, es triste, de verdad, triste. Escuchar de hombres y mujeres que Dios ha usado tremendamente, ¿verdad? A través de su ministerio, ¿verdad? Pero que en algún momento dieron lugar a esta actitud orgullosa y van proclamando sus logros y bueno, recibiendo ellos el crédito y no Dios. Y muchos de ellos, hermanos, tristemente, están siendo hoy acusados de cosas horribles, hermano. ¿Sí? Es triste, porque no sufren ellos, su familia solamente. La iglesia de Cristo, hermano, sufre, ¿verdad? Iglesias grandísimas, hay un término que le llaman mega iglesias, donde el pastor es cachado o es, ¿cómo se dice?, sorprendido en adulterios o pecados de inmoralidad. Ay, hermano, qué tremendo y qué duro esto. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, y guardarnos pues de esto, hermano, y guardar nuestro corazón del orgullo, de la vanidad, de decir yo lo logré. No, Dios lo hizo, ¿sí? Y darle siempre la gloria a Dios, hermanos, porque no estamos exentos, hermanos, ¿sí? No estamos exentos de eso. Pablo mismo, hermanos, con sus credenciales, sus logros, ¿qué les dice a los hermanos? Hermanos queridos, no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Sabes qué, hermano? Una actitud así, acuérdate, una actitud así ciertamente nos va a llevar a que de verdad sí lo alcancemos. Si tú quieres alcanzarlo, si tú y yo queremos llegar a la meta, hay que tener una actitud así, hermanos, de humildad para decir, no lo he alcanzado. Si estoy vivo es porque todavía no acabo. Y le pido al Señor me ayude para acabar bien, ¿sí? Porque mira, como lo decía hace rato, Juan 17:4, que puedas tú y yo llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, te he glorificado. El tiempo que me diste la vida, tantos años, te glorifiqué y acabé lo que me pediste. Que podamos decir así, hermanos. No decirle, Señor, mira, pues tú me pediste esto, pero también hice esto y aquello, y es que esto que me pediste como que no estaba de moda, entonces hice esto y esto, y pues también funcionó. Qué triste llegar así, hermanos. Que hagamos lo que el Señor nos pidió, ¿verdad? Si hacemos más, que sea en su nombre, guiados por su Espíritu, y gloria a Dios, aleluya. Pero lo que nos dijo, eso hagamos, ¿sí? Porque ¿de qué servirá, hermanos? Venir y decir, como decía ahí en la Escritura, ¿no? Llegar y decir, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas, y bueno, pues el Señor nunca los conocí, ¿verdad? Porque fue gente que no guardó su corazón, no obedeció, no se humilló delante de Dios, y bueno, no alcanzó nada al final, ¿verdad? Entonces Pablo, ¿qué les dice primero? Hermanos, yo mismo, Pablo mismo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, una cosa sí voy a hacer, como hace rato dijo, prosigo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué dice? Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás, versículo, estamos en el 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Eso dice, esto sí hago. Yo no he acabado, pero dice, me determino una cosa, y es olvidar lo que quedó atrás y extenderme adelante. Recordemos que la vida de Pablo o de Saulo, ¿se acuerda cómo diferenciamos Saulo, Pablo? La vida de Saulo, como fariseo, como israelita, presumido, hebreo de hebreos, y bueno, todo eso, para él es basura.
el trabajo ahora que ha hecho en Cristo, ¿verdad? Después de ese encuentro con Jesús, no es basura, ¿verdad? Él ya no es basura, pero es un trabajo que se le pidió hacer y lo está haciendo, y gloria a Dios. No tiene por qué estarse enorgulleciendo de eso. Entonces, ¿qué le queda a Pablo? Ni presumir su vida antes de Cristo, ni tampoco la que ahora está haciendo en Cristo. Lo único que le queda es, vamos adelante, hay más cosas que hacer. ¿Sí? Así es, hermano. Gloria a Dios por los logros en Cristo que tú y yo tenemos. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso. Son testimonio. Gloria a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos en eso? No. Hay más trabajo. Si sigo vivo, hay más cosas que hacer. Hermanos, yo voy a leer un pasaje de Sinclair Ferguson que dice así: no alcanzamos la perfección en esta vida, aunque la vamos a alcanzar cuando Cristo regrese. Sin embargo, usted y yo no debemos permanecer en la infancia espiritual y la inmadurez durante toda nuestra vida. De hecho, escucha esto me encantó. De hecho, uno de los signos de madurez será la creciente capacidad de olvidar lo que queda atrás. Esto de olvidando lo que queda atrás es un signo de madurez. En la vida natural, hermanos, aquellos que siempre están pensando y hablando del pasado, rara vez aprecian esto. Vivir en el pasado, hermano, es esconderse de la realidad del presente y de los desafíos del futuro. ¿Sí? Hermano, hay gente que vive del pasado o vive en el pasado. Es triste, hermanos. Tanto de derrotas como de victorias pasadas. Si hablamos de quien vive de derrotas pasadas, hoy tú lo ves amargado, triste, echándole la culpa a todo el mundo. Y bueno, no es feliz aquel que vive de las derrotas del pasado, culpándose a sí mismo, culpándole a los demás, y bueno, no avanza esta persona. Aquel que vive de las victorias del pasado, pues también. No sé si tú lo has oído, yo lo he escuchado un montón de veces. Es que antes, es que hace mucho esto y aquello, e hicimos, y bueno, dices, wow, hermano, qué tremendo, ¿y qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? Pues lo mismo, seguir recordando lo de atrás. Hermano, hagamos como Pablo, extendámonos hacia adelante. Hay mucho que hacer allá adelante. Hay mucho que hacer. ¿Sí? Así que, hermano, no seamos de esos que viven del pasado. Gloria a Dios, acuérdate otra vez. Gloria a Dios por los fracasos y las victorias del pasado. Nos enseñaron mucho, son testimonios, son ejemplo, quedaron de evidencia, pero vamos hacia adelante, extendámonos. ¿Qué dice Pablo? Prosigo a la meta, olvido lo que queda atrás, prosigo a la meta, avanzo, dice Nueva Traducción Viviente, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo dice, hermanos, yo me avanzo, sigo adelante porque hay un premio. El domingo por ahí me equivoqué un poco, pero quedó bien. Cuando oramos por los papás, les digo, hermanos, tienen un premio allá atrás. Y Jonathan como que le dio risa, ¿verdad? Y a mí también dije, ¿por qué dije premio? Bueno, está bien, son ganadores por ser papás, ¿verdad? Obed, felicidades. ¿Verdad? Qué hermoso. Pero yo digo, vayan por su premio. Y si fueron los papás por su premio, era una coca y un muffin, ¿verdad? Es un buen premio, ¿a poco no? Bueno, a mí me gusta. Yo hubiera querido ser papá para que me tocara ese premio. Lo seré, y por eso cuando se fueron todos agarré mi coca de todos modos. Por fe. Bueno, no se dice, ¿verdad? Bueno, ya saben. Sobraron cocas, por eso agarré. Pero mire, nos esforzamos, hermano, por un premio, que hay un premio allá adelante. ¿Sí? Esto es bonito, hermano, porque no es algo que muchos podrían decir, ¿verdad? Y a veces critican a los cristianos. ¿A poco diario tienes que ir a la iglesia? ¿Verdad? ¿A poco tan temprano? ¿Y por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta diligencia? ¿Por qué los domingos no estás disponible para las reuniones familiares? Bueno, tantas cosas de este tipo, ¿verdad? Es que nos esforzamos no por imposición, sino porque amamos al Señor y porque también tenemos la esperanza de que hay un premio, ¿sí? Entonces, digo, no lo hacemos por el premio, claramente, porque amamos al Señor, lógicamente, y estamos agradecidos, pero también hay una motivación del premio, hermano, ¿a poco no? ¿Verdad? Hay un premio, ¿sí? Yo me acuerdo cuando era estudiante, papá, mamá, en sus fuerzas,
nos decían, si usted le echa ganas, tiene buenas calificaciones, hay un premio. Yo en aquel momento, la verdad, pues lo hacía por el premio, pero hoy me doy cuenta y doy gracias a Dios que me esforcé. Hoy puedo tener una carrera y hacer lo que me gusta hacer, ¿verdad? Pero en ese momento yo quería mi premio y me esforzaba y lo obtenía. Otras veces, pues no, porque no me fue como debía. Pero hermano, mire, usted y yo como cristianos hay un premio. Así que prosigamos a esa meta, avancemos, sigamos adelante. Esto es lo único que debemos hacer, hermano. Acuérdese otra vez, olvidando lo que queda atrás, ¿sí? Fracasos. Gloria a Dios, usted y yo estamos vivos, de pie. Sigamos adelante. Las victorias no es que las vamos a olvidar, no. Ahí está el recuerdo, ahí está el testimonio. Qué hermoso. Pero vamos adelante, hermanos. Dice, prosigamos a la meta. Esto me recordó Hebreos 11, 1 y 2. ¿Te acuerdas? Ese texto lo predicamos hace algunas semanas cuando hablamos de nosotros también, ¿te acuerdas? Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Pero a mí me encantó porque la historia no quedó ahí. Siendo pues qué chiste hablar de los héroes de allá y nosotros qué. Bueno, Dios, mire, Dios nos ama, hermano. Dios te ama, me ama y dice, nosotros también. En su palabra nos lleva a decir esto. Nosotros también, teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, ¿qué dice ahí? Corramos, ¿verdad? Puestos nuestros ojos en Cristo. ¿Y qué significa aquí, hermano? Que en este correr o en esta caminata, en esta jornada de proseguir a la meta, tendremos que, como dice ahí Hebreos, despojarnos de peso y de pecado que nos asedia. Hay peso, hermano, que a veces estamos cargando, que debemos soltarlo ya. Y como les decía yo cuando prediqué esto, que ese peso, hermanos, en nuestra vida puede llegarse o puede convertirse en pecado. Cuando ese peso comienza a quitarte o a robarte de buscar a Dios. Quizás sea un trabajo muy intenso que estás teniendo, una responsabilidad que tomaste muy grande y que quizá ahorita logras llevarla, pero conforme tú agarras más peso, te puedes empezar a desviar y a descuidar tus tiempos de oración, de palabra de Dios, de comunión con tus hermanos, de servicio en la obra, y eso comienza a ser ahora sí un pecado, porque ya te está desviando. Quizás sea un trabajo inofensivo, pero te está alejando de Dios, del propósito de Dios, y ahí es donde está el problema. Por eso en esta carrera, hermano, hay que despojarnos de peso y claramente del pecado, ¿verdad? Eso creo que está clarísimo. Hermanos, gloria a Dios por ese llamamiento. Gloria a Dios por ese llamamiento, porque dice ahí Pablo, ¿verdad? Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ese supremo llamamiento, hermano. Gloria a Dios. Mira, ¿cuál es este supremo llamamiento? Piensa un minutito. Vamos a pensarlo juntos. ¿Qué es esto del supremo llamamiento? Pues lógicamente es algo que viene de Dios, ¿verdad? Te voy a dar una definición del libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem. Es un clásico, o más bien uno muy usado en estos tiempos. Y ahí él habla de un término que le llaman llamamiento eficaz. ¿Y qué es esto? Bueno, un llamamiento o el llamamiento eficaz que usted y yo tuvimos es algo que viene de Dios, lógicamente, porque es supremo llamamiento y ahí dice de Dios. Entonces, es un llamamiento de Dios. Pero este llamamiento, hermanos, es una especie de convocatoria. ¿De parte de quién? Del Rey del Universo. Y tiene tanto poder para que puede obtener, la respuesta que está pidiendo en el corazón de las personas. O sea, hermanos, el llamamiento que Dios tuvo para ti y para mí fue tan poderoso, ¿sí? Fue tan poderoso que te llevó a decir, sí acepto a Jesús como mi Señor y Salvador.
Así de poderoso es el llamamiento de Dios, el llamamiento supremo de Dios. Hay personas que no han venido a Cristo, y no es que el llamamiento de Dios no haya funcionado en ellos, no han tenido todavía ese llamamiento. En tu vida, en mi vida, llegó ese momento donde Dios nos llamó de manera eficaz y dijo, este es el momento, ven. Y dijimos, sí, le entro, ¿verdad? En estas personas que no conocen a Cristo no ha llegado el momento todavía. Algunos de ellos no aceptarán. No significa que el llamado de Dios sea ineficaz, no. Esas personas no quisieron, simplemente. Y ya, ¿sí? Pero mire usted, vea el poder de ese llamamiento. Nuestro llamado a salvación por medio de la proclamación del Evangelio fue un acto de Dios, hermanos. Acuérdense que es un regalo de Dios. La palabra lo dice en Hebreos 2, 8 al 9, ¿verdad? Esto es don de Dios. ¿Sí? Es don de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde a usted y a mí como justificados, salvos por la gracia de Dios? ¿Qué nos corresponde, hermano? Proseguir a la meta, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante, yendo a este premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un galardón, hermano, así que manos a la obra, vamos adelante. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Quiero terminar, número 3, sintiendo una misma cosa. Los versículos 15 al 16. Ya vamos a estar terminando. Como lo dije al principio, traté de poner verbos continuos. Prosigo, olvidando, sintiendo. No está igual prosiguiendo, ¿verdad? Se oye medio raro, entonces mejor dejé prosigo, ¿verdad? Pero prosigo, olvidando lo que queda atrás, sintiendo una misma cosa. Así vamos a vivir, hermano. O son buenas determinaciones, resoluciones. Otra palabra griega está en acción acá. Cuando dice ahí versículo 15. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hay otra palabra griega ahí de perfectos, ¿verdad? Porque te acuerdas que hace rato vimos un derivado de esto, o de estas palabras relacionadas a lo perfecto. Aquí lo voy a escribir, una nueva palabra griega. Voy a poner otra vez la raíz, acuérdate. Ay. Teleios. Es la palabra que se usó ahí, o la raíz de la palabra que se está usando para esto de nosotros los perfectos, ¿verdad? Y versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Y esa palabra, hermanos, o esa raíz significa alcanzar madurez. ¿Sí? Alcanzar madurez, entre otras palabras, completo, maduro, perfecto. ¿Sí? En la Biblia aquí, Reina Valera lo traduce como perfecto, pero hay otras versiones que lo van a traducir como maduros, nosotros los que somos maduros. Entonces, si te fijas, esta palabra no es la misma del versículo 12. El versículo 12 habla de un perfecto donde completito, ya no hay falla. A eso no hemos llegado todavía. Pero este perfecto habla de maduro. Y maduro, pues todos vamos en cierto nivel de madurez, ¿verdad? Entendemos que una madurez, o en este caso esta madurez, se ha alcanzado por un trabajo, ¿sí? Que como lo vemos en los versículos anteriores, esta madurez, hermano, de la cual Pablo habla, es esa que se logra con esta actitud que tenía Pablo, con humildad, ¿verdad? Reconociendo que no hemos acabado,
prosiguiendo, trabajando, esforzándonos para llegar a la meta. ¿Te acuerdas que otro signo de la madurez que hablamos hace rato es olvidar lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos hacia adelante? Eso es madurez. Cuando hablamos de poner nuestros ojos en Cristo y no en la gente, eso es madurez. Atendiendo al llamado supremo de Dios en Cristo Jesús, eso es trabajar en nuestra madurez. Entonces, hermano, este texto está relacionado con lo anterior, ¿verdad? Todo se va complementando. Y Pablo le dice aquí a los hermanos, ¿verdad? Versículo 15. Es interesante estos inicios, hermanos, cuando dice, así que, esto tiene algo relacionado con lo anterior, ¿verdad? Podríamos decir, entonces, ¿sí? Entonces, después de hablar, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo determinamos que lo de antes ya no me afecta? Porque, hermano, hay mucha gente que vive en el pasado y parte de su pasado es una ofensa. Es que me dijo, es que no me pidió perdón, es que yo creí en él y me defraudó. Bueno, hay gente que vive así. Y Pablo aquí ahora habla a aquellos que han madurado y que han dejado eso atrás. Aquí este mensaje quizá no es para todos, porque aquí dice a los que somos maduros. Si, hermano, tú y yo no somos maduros todavía, hay que echarle ganas. Hay que tomar estos ejemplos para llegar ahí. Que de verdad olvidemos lo que queda atrás y nos extendamos a lo que está delante. ¿Sí? Hay muchos que todavía les cuesta perdonar. Les cuesta. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando vimos algo de consejería cristiana o consejería bíblica? Hablamos de que perdonar no es olvidar. ¿Sí? Perdonar bíblicamente nos habla de que aquello que te hicieron allá atrás, en el pasado, ya no te afecta en el presente. ¿Sí? Ya puedes ver a esa persona como una persona más. ¿Sí? Claramente, ¿verdad? Si fue una persona que te lastimó, sobre todo físicamente, pues claramente tomas tu distancia, ¿verdad? Pero ya no te afecta más. Todo odio, resentimiento lo has entregado en manos del Señor, has perdonado y ahora sigues tu vida adelante. Cuesta, sí, un montón, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí puedes olvidar eso que quedó atrás. Sí se puede, hermano. Así que ánimo. Y este mensaje dice, hermanos, versículo 15, así pues, todos los que seamos, o los que somos perfectos, todos los que somos perfectos, eso me gustó porque habla de que sí es posible llegar a esto, a una madurez de ese calibre, de ese grado, hermanos. El hecho, yo quiero que pienses esto, el hecho de ser maduro, hermano, o fuerte en la fe, no significa que porque ya soy maduro, pues ya no dependo de los demás. No, eso es falta de madurez. Aquel que dice, yo ya no necesito la iglesia, no es maduro. El otro día hablaba con alguien y algo así, una actitud, ¿verdad? Que decía, es que yo ya estoy en otro nivel. Ustedes, pues, están muy chavos. Y bueno, seguiré siendo chavo y prefiero estar así, ¿verdad? Porque, pues, con esas gentes, pues, no conviene, hermano. ¿Sí? Mire, voy a leerle otras versiones de este texto. Así que, dice, los que son perfectos indica aquellos que han hecho un progreso razonable en el crecimiento y en la estabilidad espiritual. Nueva Traducción Viviente dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Entonces Pablo les dice a estos hermanos, los que son maduros, ¿verdad? Podría él decir, hermanos, los que de alguna manera se han esforzado y han logrado dar fruto de esta madurez, les dice, sientan lo mismo, ¿sí? Los exhorta a que sientan lo mismo. Yo me acordaba de un pasaje y está en Romanos 15, 1 al 3, Romanos 15, 1 al 3, quiero que lo veas. Porque habla, estos de los que está hablando ahorita Pablo, de los que les dice sintamos una misma cosa, está bien descrito ahí en Romanos 15, 1 al 3, dice así, así los que son fuertes, ahí le puedes poner, los que son maduros, los que son perfectos, de acuerdo a esta palabra, ¿qué deben de hacer? Soportar las flaquezas de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vea, aún Jesús no se puso a dominar a la gente, no, les sirvió. Entonces, ser de estos maduros, de estos perfectos, no es ponerse sobre los demás y aplastarlos, no. Al contrario, hay una mayor responsabilidad de servir a los más débiles, ¿sí? Y por eso Pablo les dice, hermanos, ustedes que ya han logrado avance en su vida cristiana, que están dando testimonio de que vale la pena, de que se han esforzado, que han perdonado, han decidido seguir a Cristo, serle fiel, bueno, a ustedes les digo, piensen una misma cosa, ¿sí? ¿Y qué es esto que van a sentir? Lo mismo. Porque dice, sientan lo mismo. Viendo el contexto, pues se trata de una dedicación a la obra, ¿sí? De una dedicación a la obra derivada de un llamamiento de Dios en Cristo que incluye esfuerzo, dedicación, vivan en abnegación, humildad, prosigan a la meta, olvidando lo que queda atrás, extendiéndose adelante. En resumen, hermanos, ustedes que son maduros, entréguense de lleno a la causa de Cristo, ¿sí? Vivan para su gloria. Y eso implica, pues, todo lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Y qué les dice Pablo? Mire, hermanos, es interesante, ¿verdad? Porque aquí no los está regañando, ni mucho menos, ¿verdad? Les dice, así que todos los que somos perfectos, todos los maduros, esto mismo sentamos. Y luego les dice esto, mire, porque Pablo se considera dentro de ese grupo. Y le dice, y si otra cosa sienten o sentís, la última parte del 15, ¿qué dice? Eso también lo revelará el Señor. ¿Cómo está esto? Mire, voy a leer 2 o 3 versiones más. Dice, Nueva Biblia de las Américas dice, si en algo tienen una actitud o opinión distinta, eso también se lo revelará Dios. Otra versión, traducción viviente, dice, si ustedes difieren en algún punto de lo que ya expliqué, dice, estoy seguro que Dios se los hará entender. ¿Por qué, hermanos? Porque son maduros, ¿sí? Si algunos de ustedes piensan de una manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Pablo está hablando o dirigiendo este mensaje a los maduros. Dice, yo todavía no estoy ahí, un día vamos a estar ahí, ¿verdad? Pero no te sientas mal, pero piensa, ¿cómo llegas a eso? Ya vimos atrás, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos adelante, prosiguiendo a la meta, ¿sí? Así vamos a llegar a esa madurez. En otras palabras, Pablo estaría diciendo que si en algo no estuvieran de acuerdo en lo que Pablo ha hablado ahí, Dios se los va a revelar. En ningún momento Pablo está pensando en regañarlos o debatir. No, él dice, mira, hermanos, las cosas así son. Y si no están de acuerdo, Dios se lo va a revelar. Vea qué bonita manera, ¿verdad? Cuando hablamos maduramente o con madurez. Estoy en un grupo de varios, pues hay gente muy preparada ahí, pastores de todo tipo hay ahí, ministros de diferentes áreas, ministerios. Y de repente empiezan los pleitos, debates teológicos, ¿verdad? Se pone bueno. A mí no me gusta entrar en esos debates, pero pues estoy ahí porque hay anuncios sobre este trabajo que hacemos. Y bueno, a veces, pues sí tengo la tentación de ver. Sí me pongo a ver los debates. Me sirve de entretenimiento cuando me estreso de otras cosas. A ver, vamos a ver los debates aquí. Y notas ahí la madurez o la inmadurez de algunos, ¿verdad? En algunos sí, luego se enojan cuando alguien los contradice. Otros que amablemente, hermano, pues diferimos, pero te amo en el Señor y vamos adelante, ¿verdad? Pero pues hay unos que no. Entonces ahí te das cuenta la madurez y los que les falta todavía un poquito más, ¿sí? Mira, hermano, dado que Pablo dirige este mensaje a los maduros, es de esperar también, hermano, que no todos estamos en el nivel mismo de madurez, ¿sí?
Sin embargo, hermanos, debemos tener, o al menos aquí, debemos tener la madurez suficiente para que si alguien nos dice algo que tú y yo de alguna manera dice, esto como que me suena raro, tengamos la madurez, la humildad de escucharlo o leerlo, escudriñar la palabra, buscar confirmación y clarificación de Dios, de parte de Dios. Es lo que Pablo le dice a estos hermanos. Hermanos, ustedes que son maduros, mire, si usted no está de acuerdo en algo de lo que le acabo de decir, Dios se lo va a revelar. Entonces estos hermanos en su madurez tendrían esa madurez para escudriñar y decir, Dios, revélame, quiero entender lo que el hermano Pablo nos está diciendo. Porque usted y yo sabemos, y lo que Pablo está diciendo es inspirado por el Espíritu. Entonces es verdad. Así que alguien podía estar ahí que como que se le hacía raro. Bueno, Pablo dice, hermano, si tú estás en ese dilema, pide a Dios te dé revelación. Listo. ¿Sí? Como cristianos, hermanos, usted y yo debemos estar comprometidos con las disciplinas espirituales que promueven nuestro desarrollo espiritual. Debemos estar siempre en movimiento, siempre hacia adelante, buscando el premio de la semejanza de Cristo. Si no estamos en esta dinámica, se necesita un serio ajuste, como vimos la semana pasada, en nuestra vida o a medio término, dice ahí. Si tú y yo estamos ahorita escuchando esto y dices, yo todavía me falta olvidar lo que queda atrás, hermano, entremos en esta dinámica de hacer ajustes y decir, Señor, ayúdame, puedes orar así, a perdonar a esta persona, a olvidar realmente lo que queda atrás. ¿Sí? Y Pablo en el versículo 16 y último dice, en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En otras palabras dice, lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado, por esta madurez que hemos venido desarrollando, hermanos, mantengamos esa misma regla, ese mismo estándar, ¿sí? Esto me recordaba Hebreos 6, 1 al 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección o a la madurez, no echando otra vez el fundamento, y ahí habla de arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de mano, resurrección de muertos y juicio eterno. En otras palabras, aquí Pablo, o el escritor de Hebreos, creemos que fue Pablo, les dice, hermanos, vamos adelante. No está diciendo que vamos a quitar el fundamento, no, el fundamento sigue, pero hay que ir adelante, ¿verdad? En otros textos dice ahí este tema de la leche espiritual. No podemos toda la vida cristiana vivir tomando leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Un ejemplo, el amor de Dios, hablar del amor de Dios. Hay gente, hermano, que tú ves de años, dice el hermano Steve, desde el siglo pasado, hablando del amor de Dios y no avanzan. Entonces dices, eso no es signo de madurez. La madurez es extendernos, ir más adelante. Acuérdate, eso no implica que te vas a hacer un presumido, un orgulloso, no. Entre más sepas, más gloria das a Dios y más sirves. ¿Sí? Luego Pablo explica aquí que la vida cristiana debe vivirse de acuerdo a una norma establecida. ¿Cuál es esta norma, hermano? ¿Cuál es la norma por la cual tú y yo vivimos? La palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, hermanos, sigamos ese mismo estándar, esa misma norma, la palabra de Dios, no andemos con inventos, ¿verdad? Desviándonos, no, la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, ahí sigamos en esa misma regla. Seguir una misma regla, hermanos, y sentir una misma cosa, habla de armonía en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Habla de luchar, de trabajar juntos por un objetivo común. Por eso Pablo le dice a los líderes, podríamos pensar, ¿verdad? Normalmente se espera que un líder sea maduro. Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes los que dirigen, los maduros, sientan una misma cosa. Trabajen con un estándar. ¿Y cuál estándar? La palabra de Dios. Porque se acuerda, había mucha gente ahí que estaba metiendo ideas raras, doctrinas falsas. Y Pablo dice, hermanos, los que han madurado ya, sigan enseñando la palabra de Dios.
No cambien esa enseñanza, ¿sí? Porque acuérdense, la palabra de Dios es viva y eficaz y sigue siendo útil hasta hoy, ¿sí? Así que hay que predicar esto. Voy a concluir con una lectura que quiero que ponga mucha atención, porque aquí cerramos. Entonces, hermano, pregúntate lo siguiente. Dios te está revelando en este momento a ti una actitud apática hacia tu vida cristiana. ¿Qué te reveló Dios esta tarde? Al inicio empezamos, ¿verdad?, el ejercicio. A través de la enseñanza, Dios, yo creo, te reveló algo. Hay más preguntas. ¿Será posible que nos hemos debilitado en nuestra santificación? ¿Será que te has vuelto indisciplinado en tu lectura de la Biblia, el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo andas ahí? ¿Te has descuidado de tu vida de oración? ¿Cómo andamos ahí, hermano? ¿Te has vuelto tibio al testificar de Jesucristo? ¿Es necesario que haya un ajuste en tu actitud? Hermanos, si Dios te está revelando esto, ¿qué vas a hacer? ¿Te apresurarás a cambiar, a acelerar una vez más en tu búsqueda del Señor, del premio? Yo te invito, hagamos esto. No tomemos una actitud descuidada y decir, mañana lo hago. No, hoy, hermano, esforcémonos, como hoy vimos. Aumentar la semejanza de Cristo hasta el día que crucemos la línea de la meta hacia la presencia de Cristo. Es un premio, hermano, demasiado grande para dejarlo escapar. El premio de estar frente a Cristo y entrar a su presencia es un premio, hermano, créeme, demasiado grande. Nada hay más grande en este mundo. Ni la persona que más amas es más grande que ese premio. Así que no vale, hermano, la pena perderlo por cualquier cosa, ¿sí? Hermano, si estás frenando, paseando, o aún piensa, sentado en esta pista, en esta carrera, yo te invito, levántate y empieza a correr, con el objetivo bien definido, hermano. Pablo está determinado a esto, lo vemos en sus escritos, él está determinado, yo voy a ese objetivo y en eso me enfoco. ¿Te acuerdas cuáles eran sus dos cosas que hablamos? Todo aquello que me lleve a conocer más a Cristo, en eso me pongo a trabajar. Y la segunda cosa, me examino constantemente. ¿Cómo andamos en esto? ¿Sí? Entonces habla de una mejora continua, así lo podemos llamar de otra manera. Él está determinado, hermanos, y lo vemos a través de su ejemplo, su enseñanza. Así que, hermano, ¿qué te parece si hoy en oración resolvemos esto? ¿Verdad? Son resoluciones de no creer que lo hemos alcanzado ya, ni que seamos perfectos, sino que seguimos adelante. Al final, ¿sí?, llegar a aquello que Cristo nos llamó. A no pretender que lo hemos alcanzado, tampoco, sino concentrarnos únicamente en esto. Olvidar el pasado y fijar la mirada en lo que tenemos por delante. Y así, hermanos, dice Nueva Traducción Viviente, avanzar hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama en Cristo Jesús. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias esta tarde, noche, por habernos recordado de resoluciones. Resoluciones que hicimos al inicio de nuestro caminar contigo, Jesucristo. Y que a través de nuestro caminar hemos hecho más resoluciones. Gracias por recordarnos y a través de tu palabra recordarnos cuáles son las importantes. Gracias por recordarnos de la constancia que se necesita. Una constancia sin orgullo, sin pasividad. Y hoy, Señor, creemos que tú has revelado a mi hermano, a mi hermana, a mí personalmente, Señor. Hoy venimos delante de ti queriendo, Señor, estar a cuentas. Señor, perdónanos por haber fallado en nuestra resolución o nuestras resoluciones como seguidores tuyos, Jesús. Perdónanos, Dios, por haber descuidado estas áreas en las cuales nos comprometimos y hoy vemos que son vitales.
si hablamos de oración, si hablamos de escudriñar tu palabra, si hablamos de congregarnos, si hablamos de servir en el cuerpo, perdónanos, Dios, por no haber guardadonos fieles en esto. Hoy te pedimos perdón. Y Señor, creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Me dirijo a usted también, que no ha hecho ninguna resolución, que no ha entrado en pacto con Dios. Hoy te invito, ven a Jesús. Es lo primero que tienes que hacer. Decide seguir a Cristo. Decide hoy que Jesucristo sea tu Señor y tu Salvador. Díselo a Él. Si tú lo haces hoy, tu vida cambia y comienzas con nuevas resoluciones. Y Él ha prometido que estará contigo si tú decides hoy por Cristo. Señor, ayúdanos a ser gente de compromiso. Y que en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu cumplamos las resoluciones que tú nos das en tu palabra como siervos tuyos. Y Señor, que constantemente nos despojemos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oramos esto, Señor, creyéndolo, Señor, y determinándolo. Lo resolvemos, seguirte hasta el final. Y gracias, Dios, porque tú nos darás la fortaleza para hacerlo. Te ruego, Dios, bendice a mis hermanos en su regreso a casa, protégeles. Y Señor, que vayamos con esta determinación. Y Señor, te daremos siempre la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.